Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Luisa O'Murphy. Ella fue una de las pequeñas amantes que llegó a tener el rey Luis XV de Francia, convirtiéndose en la amante de dicho monarca cuando era tan solo un adolescente, siendo una mujer que pasó a la historia por el apodo de la Bella Morphis y por ser inmortalizada en una de las obras más reconocidas de la pintura francesa del siglo XVIII. Esta biografía es realizada por petición de Lucas Horst, Marc Jesús Ignacio Sánchez y Henry V. María Luisa O'Murphy nació el 21 de octubre de 1737 en la ciudad de Rouen, en Francia. Fue hija del zapatero Daniel O'Murphy y de la esposa de este, Margarita Hickey. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo María Luisa la menor de sus hijas. La familia de la niña era de origen irlandés y partidarios de la causa jacobita. Por esta razón, tanto su padre como su abuelo paterno abandonaron Irlanda para acompañar a su señor, el rey Jacobo II de Inglaterra, hasta tierras francesas, cuando dicho monarca fue destronado por su yerno, el rey Guillermo III, y por su hija, la reina María II de Inglaterra. Su padre abandonó su carrera militar en cuanto llegó a Francia e inició su profesión como zapatero, formándose una familia junto a la irlandesa Margarita Hickey, quien tenía fama de ser muy hermosa. Se sabe que antes de que María Luisa naciese, su padre, Daniel O'Murphy, acabaría siendo encarcelado por unos 7 meses en la Bastilla de París, tras haber sido acusado de espionaje y de chantaje, ya que supuestamente tenía bajo su posesión una serie de documentos que involucraban tanto a la corona francesa como al príncipe Jacobo Francisco Eduardo Estuardo en los planes que existía para reinstaurar a la dinastía Estuardo en el trono inglés y escocés. Tras pasar su padre unos meses encerrado en la Bastilla, este fue trasladado a una abadía francesa donde se reencontraría con su esposa e hijos, acompañando así a la familia a su progenitor durante los meses que le quedaban de condena. Después, la familia regresó a la ciudad de Rouen, lugar donde acabaría naciendo la pequeña María Luisa un año después. El hecho de que su padre fuese acusado de espionaje ocasionó que éste no pudiese regresar a la ciudad de París, aunque hay constancia de que su madre, Margarita Hickey, pasó algunas temporadas en dicha ciudad francesa para llevar a cabo una serie de asuntos propios, siendo acusada por aquella época de robo y de prostitución, siendo conocida por los bajos fondos por el apodo de la inglesa. Su progenitora también sería conocida por ofrecer los servicios de sus hijas mayores como modelos o actrices, aunque también hay constancia de que vendería la virginidad de estas al mayor postor posible, ganando así buenas sumas de dinero que rápidamente serían derrochadas por el matrimonio. El hecho de ejercer sus hermanas como modelos y actrices ocasionó que varias de ellas, Magdalena y Victoria, consiguiesen papeles en la Ópera Cómica de París, además de que algunas de sus hermanas serían conocidas por ejercer la prostitución como su madre, pero a diferencia de esta, lograron encontrar admiradores o amantes que llegaron a mantenerlas. La única de las hermanas que no llegó a vender sus servicios de ninguna manera, ya fuese como actriz, prostituta o modelo, fue Brígida, quien sería considerada como la menos agraciada de todas las hermanas, limitándose tan solo esta en acompañar a sus padres,
o ayudar a su progenitora en su futuro negocio de venta de ropa usada. María Luisa pasará algunas temporadas en la ciudad de París junto a su madre y sus hermanas, donde pronto empezó a trabajar como modelo para distintos pintores. Pero en el verano de 1750 su vida cambió. Ella acabaría siendo presentada por su hermana Magdalena al famoso aventurero y escritor veneciano Giacomo Casanova, quien quedó muy impresionado con aquella niña de tan solo 13 años de edad, a la cual describió en sus memorias como una hermosa criaturita sucia, debido a que para el momento de su presentación María Luisa tenía tanto los ropajes como su cuerpo y los cabellos sucios. Ordenó así Casanova que la niña fuese desnudada y bañada ante su presencia, quedando tan maravillado con la hermosura de la muchacha que pidió a un pintor alemán que la retratase desnuda, siendo un retrato que en teoría a día de hoy se encuentra desaparecido y que habría sido muy parecido a la famosa pintura que meses después realizaría el pintor francés François Boucher sobre la muchacha. Algunas versiones dicen que la joven retratada en la pintura que encargó Casanova no se trataría de María Luisa, sino de una de sus hermanas actrices, Magdalena o Victoria, aunque hay constancia de que el escritor veneciano quedó muy impresionado con la belleza de la menor de las hermanas O'Murphy, describiéndola en sus diarios como tan bella y blanca como un lirio. Entre los años 1750 y 1751, el pintor François Boucher decidió hacer un retrato parecido al que había encargado Casanova, debido a que el artista quedó fascinado con la imagen de aquella muchacha desnuda, siendo así retratada María Luisa por dicho pintor francés, ya que aquella clase de pintura estaba muy de moda en aquellos tiempos en París y solía ser bastante cotizada por la nobleza francesa. El retrato de Boucher acabaría siendo adquirido por Abel François Poisson de Bondier, que era marqués de Marigny y de Menage, además de ser conocido por ser el hermano de Madame Pompadour, que sería una de las amantes más destacadas e importantes que llegó a tener el rey Luis XV de Francia. Según los rumores de la época, un día el monarca francés visitó la casa del hermano de su amante, y fue en ese momento cuando se le mostró por primera vez a Luis XV la obra de arte que acaba de adquirir el marqués, quedando el monarca tan sumamente impresionado con la belleza de aquella imagen que el marqués pidió al pintor François Boucher que pintase una obra parecida para regalársela al rey, un regalo que Luis XV aceptó de muy buen agrado. El monarca francés quedó tan fascinado con la imagen de aquella jovencita que en el año 1752 Luis XV pidió a su primera ayuda de cámara, Dominique Guillaume Lebel, que buscase incansablemente a la muchacha retratada, ya que quería ver con sus propios ojos si realmente era tan hermosa como se la retrataba en aquella pintura. Para el momento en el que se inició la búsqueda de María Luisa por orden del rey, la muchacha se encontraba internada en un convento, pasando 6 meses en aquel lugar para hacer su primera comunión y guardar así su virginidad, debido a que su madre ya había puesto a la venta la virginidad de su hija más pequeña y estaba esperando a que surgiese el mejor postor. Dominique Guillaume Lebel era un leal sirviente del rey que solía tener como misión la de buscar a las amantes más hermosas para Luis XV. Él era sabedor de los gustos del gobernante y sabía moverse muy bien por distintos círculos sociales, donde solía dar fácilmente con las amantes temporales del rey, debido a que Luis XV, aparte de tener a sus amantes oficiales o pequeñas amantes, también le gustaba pasar el rato con bellas jovencitas,
con las que tan solo intimaba una o varias veces, siendo para él un mero entretenimiento que le aportaba un gran placer. Durante meses, el señor Lebel buscó a la muchacha por numerosos lugares, pero no tuvo suerte, hasta que un día una costurera le comentó que tenía un ayudante que encajaba con la descripción de la jovencita a la que estaban buscando, debido a que la madre de María Luisa había entregado a la menor de sus hijas a dicha costurera para que ésta le enseñase el oficio en cuanto la muchacha abandonó el convento. Gracias a la mediación de la costurera, el señor Lebel logró dar con aquella jovencita y con la madre de ésta, la cual no tardó mucho en empezar a negociar la venta de la virginidad de su hija con el sirviente del rey. Se sabe que antes de reunirse con el rey, María Luisa fue sometida a un examen físico por parte del señor Lebel y otros sirvientes del monarca, los cuales velaban por el disfrute del rey, considerando que aquella muchacha era lo suficientemente hermosa y sana como para satisfacer los deseos del gobernante. El primer encuentro entre el adolescente y el monarca se llevaría a cabo hacia finales del año 1752 en los jardines del castillo de Choisy, siendo María Luisa aseada y vestida para la ocasión, quedando así Luis XV realmente encantado con la presencia de la jovencita. Por esta razón, ordenó pagar a los padres de la muchacha el precio acordado por su virginidad, al igual que fue recompensada económicamente la costurera que hizo posible que la adolescente fuese descubierta por el sirviente real. En el momento en el que se produjo aquel primer encuentro entre ellos, María Luisa tan solo tenía 15 años de edad y el rey 42. Tras una serie de encuentros en el castillo de Choisy, el monarca decidió que aquella adolescente se convirtiese en una de sus pequeñas amantes. Es decir, Luis XV, aparte de tener a su amante oficial, la cual era en ese momento Madame Pompadour, tiene una serie de amantes menores que eran mujeres que no eran presentadas en la corte y no tenían sus habitaciones privadas en el Palacio de Versalles, convirtiéndose en amantes temporales con las que se entretenía el rey por un breve periodo de tiempo hasta que se cansaba de ellas. Se sabe que María Luisa era llevada en secreto hasta el Palacio de Versalles cuando el rey quería disfrutar de su compañía, encontrándose así los amantes en las habitaciones privadas del señor Lebel, quien muchas veces prestaba sus aposentos personales al monarca para que éste pudiese mantener relaciones íntimas con sus pequeñas amantes. Tras mantener una serie de encuentros en los aposentos del señor Lebel, Luis XV se empezó a mostrar realmente encaprichado de su nueva pequeña amante. Por esta razón, a diferencia de otras amantes temporales que tan solo lograron intimar con el rey en un par de ocasiones, María Luisa fue instalada en una casa burguesa de Versalles, lugar donde llegó a tener varios sirvientes y una institutriz, debido a que la nueva pequeña amante era prácticamente analfabeta y bastante inculta. Según se cuenta, lo que realmente le sedujo a Luis XV de María Luisa fue su ingenuidad, su comportamiento infantil, su inocencia y su gran alegría, además de su gran descaro y su impulsividad, siendo una muchacha bastante inquieta a la que le gustaba estar continuamente moviéndose. Luis XV pronto se contagió de esta alegría y no tardó mucho en utilizar en público el vocabulario tan vulgar de su nueva amante, algo que no fue bien recibido dentro de la corte. Finalmente, aquella relación secreta acabaría saliendo a la luz en la primavera de 1753, algo que ocasionó que la muchacha ya no tuviese que acudir hasta el Palacio de Versalles en secreto, sino que empezó a contar con su propio carruaje, acudiendo hasta dicho palacio cada vez que el rey quería compartir algo de tiempo con ella.
Aquella relación con María Luisa pronto empezó a afectar a la vida de Luis XV, debido a que el monarca empezó a desatenderse de algunos asuntos y prefería pasar tiempo con su pequeña amante. Incluso canceló algunos de los viajes que ya tenía programados con su amante oficial, Madame Pompadour, empezando así a hacer una serie de pequeñas escapadas con María Luisa, algo que sería considerado como un gran escándalo dentro de la corte francesa. Poco a poco, María Luisa empezó a dejarse ver en público durante algunas de las ceremonias de la corte. Su primera aparición pública fue en la misa que se celebró en el Palacio de Versalles con motivo de la celebración del Año Nuevo de 1754, llamando así la atención de los asistentes que no esperaban su presencia en dicha ceremonia, siendo descrita en ese momento como bella y demasiado joven, siendo apodada de inmediato como la bella Morphis. La presencia de María Luisa pronto disgustó mucho a Madame Pompadour. Se sabe que el amante oficial del rey velaba siempre por satisfacer los deseos del gobernante, y pese a que Madame Pompadour ya había dejado de compartir el lecho con el rey desde hacía ya unos cuantos años, ella se había convertido en su amiga más íntima y en su confidente. Incluso Madame Pompadour se encargó de buscarle al rey amantes temporales, pero el hecho de que no hubiese sido informada en ningún momento de la presencia de María Luisa en la vida del gobernante ocasionó que Madame Pompadour se mostrase bastante molesta con la situación. Los opositores de Madame Pompadour pronto inician una serie de intrigas palaciegas en su contra, asegurando que María Luisa quería ocupar su lugar como amante oficial del rey, pero en realidad esto nunca fue así, ya que no hay constancia alguna de que la pequeña amante ambicionase tal posición, y posiblemente fuesen rumores infundados que solo buscaban el incomodar a Madame Pompadour. A mediados del año 1753, María Luisa se quedó embarazada por primera vez del rey, pero por desgracia acabaría sufriendo de un aborto espontáneo. Después se volvería a quedar embarazada rápidamente del monarca, experimentando así una serie de malestares físicos que le impidieron acompañar a la corte hasta Fontainebleau, donde se tenía previsto pasar una larga estancia en dicho lugar junto a la familia real francesa, aunque se sabe que Luis XV visitó en distintas ocasiones Versalles solo para ver cómo se encontraba su pequeña amante. Cuando aquel segundo embarazo estaba a punto de llegar a término, María Luisa sería trasladada hasta la ciudad de París, lugar donde el 20 de junio de 1754 alumbró una niña que se llamó Agatha Luisa Saint-Antoine de Saint-André. Pese a que Luis XV se preocupó mucho por su pequeña amante durante la gestación de aquella niña, el gobernante jamás quiso reconocer a muchos de los hijos que tuvo con sus amantes menores. Por esta razón, se ordenó que la niña fuese apartada de inmediato de su madre según naciese y que fuese entregada a una nodriza. Después fue inscrita como hija de un antiguo oficial de infantería y de su esposa, siendo posteriormente la niña internada en un convento. Una vez recuperada del parto, María Luisa regresó a Versalles, viviéndose así un apasionado reencuentro con el rey, el cual parecía estar más encaprichado que nunca de su pequeña amante, ya que según se cuenta, tras el embarazo, María Luisa había dejado de tener el cuerpo de una adolescente. Ella había engordado un poco y su rostro se había vuelto aún más hermoso, algo que parece agradar bastante a Luis XV. Pese a que el monarca se mostraba muy encaprichado de su pequeña amante, en la noche del 25 de noviembre de 1755, María Luisa fue expulsada en plena noche de la casa que poseía en Versalles, algo que pilló por sorpresa a toda la corte, debido a que de un día para otro
Luis XV decidió deshacerse de su amante menor y la ordenó de que se casase con Jacques Beaufrachet, un hombre que había servido dentro de la corte y como militar, siendo para entonces señor d'Ayat. Según se cuenta, este repentino casamiento fue ideado por el círculo más íntimo de Madame Pompadour, con la intención de apartar a la pequeña amante del rey. Jacques Beaufrachet era un apuesto militar que descendía de una buena familia, pero que por desgracia no tenía fortuna. Por esa razón, este acabaría aceptando de inmediato su compromiso con la pequeña amante real como muestra de lealtad a la corona francesa. Luis XV pronto obligó a su amante menor a cambiar de identidad, adoptando así la joven el nombre de María Luisa Morphy de Boisfailly, asumiendo así la joven la identidad de una dama que era hija de un caballero irlandés. 2 días después de haber sido expulsada de Versalles, María Luisa fue obligada a casarse con el hombre con el que había sido comprometida a la fuerza, celebrándose esta boda el 27 de noviembre de 1755 en la iglesia de los Santos Inocentes de París. Para entonces, ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión y él 27. La celebración de aquel enlace sería demasiado triste y humillante para la bella Morphys, debido a que fue una boda secreta a la que tan solo asistieron los padres de su prometido, debido a que la familia de María Luisa no había sido avisada de tal celebración para evitar que se mezclasen con los padres del novio, al ser una familia considerada como demasiado vulgar y escandalosa. Hay distintas versiones sobre la razón por la que la pequeña amante fue expulsada de Versalles de un día para otro. Según una de estas versiones, María Luisa estaba acostumbrada a bromear siempre con el rey, y en una ocasión le comentó: «¿En qué términos estás con tu antigua esposa?», refiriéndose con tales palabras a Madame Pompadour, ya que más que un amante oficial del rey, la veía como una esposa, al no compartir ésta nunca el lecho con el monarca. Pero Luis XV malinterpretó tales palabras y pensó que la pequeña amante se estaba refiriendo a su verdadera esposa, la reina María Lesinska. Así que tras escuchar aquella pregunta tan descarada, él no se lo tomó como una broma y pensó que estaba ofendiendo con tales palabras a la reina, ordenando así expulsar de inmediato a su amante menor de Versalles. Otra versión dice de que Luis XV quería acercarse a la Iglesia católica y que la presencia de su pequeña amante estaba afectando a su imagen pública tanto en política como ante Roma. Así que, siguiendo el consejo de Madame Pompadour, que era una mujer bastante culta y devota que tenía cierto peso en la política del reino y tenía un amplio círculo de amistades, Luis XV decidió apartar de su lado a la bella Morphys para poder limpiar su imagen. Los recién casados reciben una buena suma de dinero por parte del rey Luis XV para que el matrimonio pudiese establecer fácilmente y sin problema alguno su nuevo hogar, además de que la corona francesa les empezó a entregar una pensión. Pero su marido pronto empezó a derrochar todo este dinero y el matrimonio empezó a contraer grandísimas deudas. Pese a los problemas económicos, María Luisa pronto se quedaría embarazada, alumbrando en el año 1756 a una niña que se llamó Luisa Carlota, pero ésta falleció con tan solo 2 años de vida. En el año 1757, su marido Jacques acabaría falleciendo durante la batalla de Rosbach, quedando así María Luisa viuda cuando se encontraba embarazada del segundo hijo del matrimonio, el cual nacería tan solo 2 semanas después de la muerte de su marido, naciendo así un niño que se llamó Luis Carlos Antonio, quien llegaría a ser conde de Beaufrachet, además de general y político de la Primera República Francesa y del Primer Imperio francés.
Tras enviudar, la bella Morphis se alejó de sus suegros, con quienes no mantenía una buena relación, instalándose así en una casa señorial de la población de Riom. Pero para entonces ella ya se encontraba demasiado endeudada y no podía tan siquiera pagar a sus sirvientes. Por esa razón decidió buscar un nuevo marido, comprometiéndose así con François Nicolas Lenormand, un viudo con varios hijos que era receptor general de finanzas de Riom. El 19 de febrero de 1759 se celebró la boda entre María Luisa y François Nicolas Lenormand en la población de Riom, en Francia. Para entonces, ella tenía 21 años de edad en el momento de la unión y él 33. La celebración de este enlace sería muy triste para la bella Morphis, debido a que tan solo se casaba por las deudas que había contraído durante su primer matrimonio. Además, esta boda fue celebrada tan solo 10 días después de haberse producido el fallecimiento de su hija pequeña, Luisa Carlota, la cual falleció a causa de una enfermedad. Incluso se sabe que María Luisa gastó gran parte del dinero que disponía en ese momento para intentar salvar la vida a su hija, pero no lo consiguió, creciendo así aún más la deuda que pesaba sobre sus espaldas. Aquel segundo casamiento permitió a María Luisa el poder emparentarse con Madame Pompadour, debido a que su segundo esposo era familiar de Carlos Guillermo Lenormand de Thouars, quien fue el marido de Madame Pompadour. El hecho de volver a casarse provocó que la bella Morphis empezase a tener serios problemas con su antigua familia política, debido a que estos no veían con buenos ojos aquel nuevo casamiento. Así que en medio de aquellas disputas, ella reclamó con el apoyo de su segundo marido, el señorío de Ayat, en nombre de su hijo Luis Carlos Antonio, y parte de la fortuna que posee la familia Boufranchet, iniciándose así una larga lucha judicial entre la viuda y sus suegros, que duró alrededor de un año. Pero finalmente María Luisa acabaría perdiendo aquella batalla judicial, debido a que sus suegros tuvieron un gran apoyo por parte de distintos nobles de la época. Tras perder aquella batalla judicial, María Luisa empezó a vivir entre París y la población de Riom, llevando así una vida tranquila y desahogada gracias a la estabilidad económica de su segundo esposo. En el año 1765, su marido compró el señorío de Flagac, adquiriendo así el título de conde de Flagac, algo que mejoró su posición ante la sociedad francesa, siendo bastante habitual el encontrarse a la bella Morphis en los bailes, teatros y festejos de la alta sociedad parisina. Pese a pasar largas estancias en París y alejada de su marido, María Luisa se volvió a quedar embarazada, naciendo así en el año 1768 una niña que se llamó Margarita Victoria, la cual llegó a edad adulta. El nacimiento de esta niña fue considerado como un verdadero milagro, debido a que para entonces ya habían pasado 9 años desde que se había celebrado este segundo casamiento, y todos creían de que los condes habían contraído un matrimonio infértil. Según creen algunos historiadores, esta niña no era hija de su segundo marido, sino que realmente era una hija biológica del rey Luis XV de Francia. Hay constancia de que al menos un año antes de su nacimiento, María Luisa volvió a ser contactada por el monarca y se produjeron varios encuentros privados entre ellos durante sus largas estancias en París. Es más, durante los años posteriores, la bella Morphis recibió por parte de la corona francesa una serie de pagos por el nacimiento de esta hija. Incluso Margarita Victoria llegó a ser casada en el año 1786 con el conde de Chaussy, siendo este contrato matrimonial firmado por los reyes
Luis XVI de Francia y María Antonieta de Austria, algo que demostraría el parentesco que podría guardar Margarita Victoria con Luis XV y con la familia real francesa. En el año 1772, María Luisa conoció a Joseph Marie de Gué, que ejercía como controlador general de finanzas y como ministro de Luis XV, además de ser abad comendatario de Molène y de Troyes. Para entonces, María Luisa tenía ya 35 años de edad y seguía siendo vista como una mujer muy hermosa. Surgió así entre la condesa y el abad una larga relación amorosa que sería bastante beneficiosa para los condes de Flagac. En el año 1773, la bella Morphis logró reencontrarse con su primera hija, Ágata Luisa, la cual había salido del convento en el que había permanecido internada prácticamente desde que nació. Aquel reencuentro fue muy especial para María Luisa, debido a que nunca había podido tener trato con su primera hija, y se sorprendió bastante al comprobar que ésta guarda un gran parecido con su padre, el rey Luis XV, siendo descritos como dos gotas de agua. Tras este reencuentro, María Luisa pensó rápidamente en encontrar un buen casamiento para su hija mayor, logrando así casarla con el conde de la Chartres, algo que le permitió a Ágata Luisa el poder acceder a la corte francesa, donde sería bienvenida y donde todos sabían cuál era su verdadero origen. Pero finalmente su hija mayor acabaría falleciendo tan solo 9 meses después de haber contraído este casamiento, a causa de las complicaciones de un parto. En el año 1783, su marido, François-Nicolas Lenormand, falleció, convirtiéndose así María Luisa en una de las mujeres más poderosas de Francia, debido a que el matrimonio se había dedicado en los últimos años a adquirir numerosas tierras y propiedades, además de seguir percibiendo las pensiones que recibían por parte de la corona francesa. Pero la muerte de su segundo marido pronto le trae una serie de problemas con su hijastro mayor, el cual reclamó gran parte de la fortuna y de las propiedades que el fallecido François-Nicolas Lenormand le había dejado a su esposa, iniciándose así una nueva batalla judicial entre madrastra e hijastro. Mientras continuaban aquellas disputas por la herencia familiar, estalló en Francia la conocida Revolución Francesa, que supuso la caída de la monarquía francesa y las ejecuciones de los reyes Luis XVI de Francia y María Antonieta de Austria. María Luisa se vería afectada de cerca por dicha revolución, debido a que su amante del momento, el ministro Claude Antoine de Waldeck de Lessart, fue asesinado durante las masacres de septiembre de 1792, además de que su yerno, el conde de Choisy, fue encarcelado y posteriormente guillotinado en el año 1794. Se sabe que la bella Morphis pensó en abandonar Francia cuando ocurrieron todos estos hechos, pero por miedo a ser apuntada en una lista negra, decidió regresar a la ciudad de París, donde acabaría siendo arrestada en la prisión de Saint-Pélagie. Después fue trasladada al conocido convento de los ingleses, permaneciendo así encarcelada por ser sospechosa de ser simpatizante de la monarquía francesa. Durante su estancia en prisión, María Luisa coincidió con distintos miembros de la familia Lenormand y los Beauharnais, pero a diferencia de muchos de estos prisioneros, ella nunca fue condenada a morir en la guillotina, algo que fue posible gracias a la mediación de su hijo Luis Carlos Antonio, siendo finalmente liberada
en el año 1794, con la caída de Maximilien Robespierre. Tras ser liberada, a María Luisa le aterrorizaba el ser de nuevo encarcelada en algún momento. Por esta razón decidió cambiar su apellido por el de Morphy y dejar atrás por completo su pasado, aunque esto también supuso que dejase percibir las pocas pensiones que aún conservaba. Ante el paso del tiempo y su estancia en prisión, la bella Morphis había perdido parte de su belleza, pero aún así seguiría siendo una mujer rica y que conservaba algunas de sus antiguas propiedades. Por esta razón se convirtió en la protegida del político francés Louis-Philippe Dumont, un hombre que era 28 años más joven que ella y quería beneficiarse de la fortuna de la viuda, comprometiéndose así rápidamente a la pareja. El 19 de junio de 1795 se celebró la boda entre María Luisa y Luis Felipe en la población francesa de Soissy-sur-Seine. Para entonces, ella tenía 57 años de edad en el momento de la unión y él 29. Aquel tercer matrimonio acabaría siendo un absoluto fracaso, además de bastante infeliz, debido a que su marido tan solo se había acercado a ella por interés y solía tratarla con cierto desprecio. Por esta razón, finalmente se acabarían divorciando tras haber pasado 2 años como casados. Durante el tiempo que duró su tercer matrimonio, María Luisa vendió algunas de sus propiedades, algo que la permitió el poder retirarse de la vida pública en cuanto se divorció de su tercer marido, llevando así una vida apartada y tranquila, hasta que empezó a sufrir de algunos problemas de salud, algo que la obligaría a instalarse en la casa que su hija Margarita Victoria poseía en París. Pero finalmente la bella Morphis acabaría falleciendo en dicha casa el 11 de diciembre de 1814, a los 77 años de edad. El funeral de María Luisa sería bastante sencillo, siendo más bien una ceremonia íntima y familiar que pasaría un tanto desapercibida ante la sociedad de la época, descansando así sus restos mortales en la iglesia de Saint-Roch de París, en Francia. María Luisa pasará a la historia por ser la amante adolescente del rey Luis XV, convirtiéndose no solo en uno de los grandes caprichos del gobernante, sino en una de sus pequeñas amantes más famosas, aparte de que fue inmortalizada en una de las obras más bellas y valoradas de la pintura francesa del siglo XVIII, donde se muestra tanto su belleza como la inocencia de una joven que acabaría siendo el capricho de un rey. Normalmente, María Luisa suele pasar un tanto desapercibida en comparación de otras amantes del rey Luis XV, como Madame Pompadour, las hermanas Mayennel o Madame du Barry, pero esta pequeña amante tuvo una vida bastante interesante y digna de una novela, pasando a lo largo de su vida por numerosas situaciones que acabarían marcando su vida o cambiando su destino, pero siempre será recordada como la bella Morphis, la amante adolescente de Luis XV que llegó a tener 2 hijas junto al gobernante. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Luisa o Morphy. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a más amantes adolescentes que hayan sido el gran capricho de otros gobernantes.
Y con esto me despido. Hasta la próxima.